El segundo comentario que queremos hacer se relaciona con la reforma al Código Laboral que se está retomando. En el día de hoy vimos una información que se compartió donde empleados, trabajadores, le han estado pidiendo a los partidos políticos que los defiendan y que los protejan. Se ha estado teniendo una serie de reuniones en esa comisión del Senado que se formó para discutir y hacer las enmiendas que sean necesarias. Se dijo primero que se estaban reuniendo la comisión por separado, es decir, que no se está reuniendo todavía las partes envueltas en ese conflicto porque no se ponen de acuerdo, empleadores y empleados representados por los sindicatos. Y entonces, al ver que no surte una resolución y un efecto, los trabajadores sencillamente le piden a los partidos que participen y que no permitan que lo maltraten. Recientemente hubo una reunión en la que participó el ministro de Hacienda, el director de DGI, Magín Díaz, con los industriales, y el tema que estaban teniendo allí tenía que ver con la competitividad y tenía que ver también porque le preguntaron por la reforma fiscal. Sobre este último punto, él ha dicho algo más agresivo que lo que el presidente había dicho. El presidente había dicho que no se va a hablar ni se ha hablado de eso y que no se hablaría de ese tema hasta el año 2026. Pero en el caso específico, el ministro indicó que primero había que reactivar la economía y los sectores económicos para poder pensar en reformas. ¿De qué sirve reformar si la gente no va a tener flujo de efectivo para pagar? Pero independientemente de esto, se han estado teniendo una serie de actividades en los comercios donde se han detectado irregularidades y se han producido visitas por parte de la Dirección de Aduanas por subvaluaciones y conjuntamente con ellos oficiales de DGI por el tema de la fiscalización, también por el tema de la evasión fiscal. Pero independientemente de esto, que lo que busca es recursos, porque el tema del déficit fiscal sigue ahí y ya se había anunciado que esta reformulación del presupuesto iba a estar utilizando dineros que no se utilizaron en las distintas entidades y se iba a reasignar esos recursos para hacer inversiones públicas, inversiones de capital, de manera que tuvieran un impacto más importante en la economía. Pero también hoy se hablaba de que se está incluyendo en esa propuesta de ajuste al presupuesto, pues, algunos préstamos adicionales. Todo esto se relaciona, usted dirá, pero que estábamos hablando de los empleados, estábamos hablando del Código Laboral, estábamos hablando de que los trabajadores quieren que los partidos no permitan que abusen de ellos, estamos hablando de la propuesta que hicieron los empresarios, indicando que están solicitando 3 meses para pagar la cesantía, es decir, no se están oponiendo finalmente a la cesantía, sino que en lugar de pagar en 10 días, como dice la ley, tengan 3 meses para hacer ese pago. Y al mismo tiempo, que en lugar de 3 meses que se tienen para determinar si un empleado deja de ser temporal y pasa a ser fijo, entonces sean 6 meses. Ustedes saben que las características y el apoyo económico que recibe un empleado, la compensación de un empleado, no es la misma cuando es un empleado temporal de 3 meses
donde le pueden decir a los 3 meses, sin impago de ningún tipo de prestaciones, mira, no creemos que tú puedes hacer el trabajo, y sencillamente despiden a ese empleado, le pagan los días trabajados y no le tocan las prestaciones que normalmente le tocan a un empleado fijo. Extender ese plazo de 3 meses a 6 meses, evidentemente que coloca en desventaja a los trabajadores que pudieran ser despedidos como consecuencia de haber incumplido con el periodo de prueba. Pero en adición a esto, hay un tema que no se ha querido tocar, por lo menos públicamente, y no sé si en esa comisión del Senado se habrá tocado, pero como antes que esto se venían produciendo una serie de iniciativas y de pruebas pilotos por parte del Ministerio de Trabajo, como lo fue el tema del trabajo a distancia, el teletrabajo, y también con ese experimento que se estaba haciendo de la semana recortada a 4 días. Y todo esto necesariamente relacionado a esa parte de la competitividad que busca la productividad como consecuencia de la disrupción que puede ocasionar, que ocasiona el fenómeno de la automatización y en este caso de la inteligencia artificial, la robótica y los agentes de IA, como le conocen. En ese sentido, hay una noticia que ha planteado un hecho que ha comunicado el ministro de Industria y Comercio, de que precisamente parece que se le chispoteó porque estábamos hablando en ese punto de los progresos y de los avances y el desarrollo de las exportaciones y de Zona Franca, y dijo como algo positivo, algo que realmente debe ser lo más preocupante para el ser humano en el planeta. Un sencillo ejemplo de lo que ya está ocurriendo en República Dominicana, y eso está pasando en los call centers, y de acuerdo al ministro, ya en los call centers se han perdido o se ha sustituido el 20% de los empleos y han sido sustituidos por la inteligencia artificial. No sabemos si robots o si será sencillamente software, computadoras. Este tema es fundamental porque para poder ser competitivos a nivel internacional, lo menos que usted puede hacer es imitar la mejor tecnología posible que le permita a usted esa economía de escala, ese costo unitario menor, ese lograr los costos unitarios más bajitos en función del volumen y la maximización en el uso del tiempo. Para nadie es un secreto que un robot no va al baño, no pide permiso, no va al médico, no necesita vacaciones, no le da la menstruación, no tiene una parada por dolor de cabeza, no necesita la hora del almuerzo, no necesita horario de entrada ni de salida. Por lo tanto, perfectamente puede durar días completos, sin descanso, trabajando y produciendo un volumen bien alto, de manera tal que prácticamente el trabajo que se logra en un mes con los seres humanos, de repente se logra en 15 días, en una semana. En ese sentido, la amenaza que representa la inteligencia artificial, la robótica, los híbridos, como usted quiera llamarle, va a colocar o puede colocar un alto nivel de desempleo. Las nóminas van a sufrir. Y este tipo de consideración debería estar siendo ventilado en esa comisión del Senado. Nosotros nos comunicamos con un gran empresario del país solicitando que interponga sus oficios de manera tal que pudiéramos tener una participación en esa comisión del Senado para hacer estas acotaciones, estas explicaciones
y hacer estas correlaciones, porque fíjense que he mencionado varias direcciones, varios ministerios, y entonces, al fin y al cabo, quien va a pagar los platos rotos necesariamente lo va a hacer el trabajador. En el día de hoy, nosotros compartimos un artículo que lo enviamos a la prensa y vamos a ver si tiene la acogida y es publicado, pero el título aparentemente lo sugiere. El hombre tiene el poder y defenderá su especie, porque es un tema planetario, es un tema universal, un tema global, el que se está viviendo con la inteligencia artificial. Entonces, definitivamente, que probablemente estos trabajadores que están pidiéndole a los partidos políticos que intervengan y que no permitan ser maltratados, están pensando solamente en la cesantía, están pensando solamente en el periodo de prueba, y no se están dando cuenta de que un porcentaje importante de los empleados de las nóminas están amenazados y que muy probablemente estas medidas, estas soluciones que está planteando el interés industrial y empresarial tiene que ver para la existencia de un colchón que le permita no solamente hacer los pagos más espaciados, sino también poder realizar las inversiones que al final van a traer como consecuencia esa gran rotación de personal por la automatización de los procesos y la disrupción de la inteligencia artificial. El tema de la competitividad es un tema fundamental. Sin embargo, aunque no podemos hacer un análisis a profundidad por el tiempo que conllevaría, nos gustaría sencillamente tocar algunos elementos que actualmente existen y que en teoría podrían estar también amenazados con las iniciativas que está tomando el gobierno del cambio en estos días. Aunque no participamos en esa reunión con los industriales ni con los empresarios que sostuvo recientemente el ministro de Hacienda, pero el titular en la prensa habla de competitividad. ¿Y qué significa ser competitivo? Cuando una empresa es más competitiva que otra. Y si, por ejemplo, nosotros nos situamos en el mismo caso, de manera ex profeso, que comentamos de ese 20% de puestos de trabajo que han sido reemplazados por la inteligencia artificial en los call centers, uno podría preguntarse, precisamente hablando de competitividad, si esa ley que tiene que ver con zona franca, que le facilitaba el camino a estos inversionistas, porque se suponía que sumaban empleomanía, deben seguir teniendo esas consideraciones impositivas, exenciones y una serie de cosas que se le ofrecen para que ellos inviertan en la República Dominicana, porque en teoría era una inversión con mano de obra extensiva, creaba muchos empleos, y entonces por eso es que Zona Franca ha tenido el auge que ha tenido, crea empleos. Ahora, si nosotros le metemos a Zona Franca a la inteligencia artificial y sucede como está sucediendo ya en los call centers, que seguramente no se va a quedar ahí y se va a ampliar de un 20 a un 40 a un 50%, eso significa que esa mano de obra original se va a ver mermada significativamente y habrá mucha gente sin trabajo. De ser así, ese tema de la competitividad quedaría en entredicho, porque produciendo con mano de obra barata,
esa zona franca tenía la posibilidad de participar en el mercado internacional y sus productos podían llegar a un precio competitivo en relación con lo que otras empresas industriales o de zona franca de otros países podían llegar. Tenían la calidad, tenían los equipos, tenían la inversión, tenían mano de obra barata, había mucha gente con empleo y ahora la inteligencia artificial echa por tierra los empleos y logran incluso mayor productividad sustituyéndose la mano de obra humana por la inteligencia artificial y los robots. Pregunta, ¿habrá que dejar los incentivos que se le han ofrecido legalmente a la zona franca en el país? ¿Existirá una supervisión adecuada para determinar si ese proceso de creación de empleos ahora tiene un proceso involutivo, es decir, una pérdida sostenida de empleos como consecuencia de la sustitución de la mano de obra del hombre por el tiempo y las unidades que fabrica un robot o la inteligencia artificial? Competitividad implica poder producir una cantidad de bienes y servicios que satisfacen las necesidades de un cliente al mejor precio, con la mejor calidad y garantía y servicios posibles. Entonces usted puede ser competitivo por sus costos, usted puede ser competitivo porque usted ofrece un producto con características que nadie ofrece. Y por esa razón el cliente, el consumidor, toma la decisión de consumir, de comprar ese producto que usted ofrece. Y también le permite a su empresa posicionar ese producto como un producto de categoría mundial en los mercados internacionales. Eso es lo que las empresas buscan. Ahora, hablar seguramente de quitar y de eliminar el gasto tributario y todas las exenciones e incentivos que se han ofrecido a las industrias nacionales como consecuencia de apoyar su desarrollo, su crecimiento, pasando por el cambio de modelo económico. No nos olvidemos que en la década de los 90 todavía no existía el tema de lo que hoy se conoce como Dirección General de Impuestos Internos, no teníamos el ITEVIS, las recaudaciones del Estado dependían del comercio exterior y precisamente le tocó a la gestión del actual ministro de Hacienda incursionar en esos procesos, mejorando todo el tema de recaudaciones, desarrollando el tema de los números de comprobantes fiscales y todos esos temas. O sea que no es antojadizo el nombramiento del actual ministro de Hacienda, porque tiene conocimiento de causa sobre todos estos temas. En la década del 90 se produjo el tema de la globalización, los acuerdos de libre comercio, los tratados de libre comercio, la creación de los impuestos internos, la creación del ITEVI y todo esto. Y entonces sabemos que en el camino, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, ese modelo neoliberal se ha dado por fracasado. Y entonces, el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha echado por tierra todos esos acuerdos. Y aún existiendo acuerdos de libre comercio, con impuestos cero, ha estado modificando todo eso de manera unilateral e imponiendo aranceles a todo el mundo. Si encima de los aranceles que le tocarán al industrial dominicano, que con esto va a poder ver un incremento en su costo de producción y evidentemente si no modifica el precio va a tener también una merma en su rentabilidad, si en adición a esto eliminamos el gasto tributario y eliminamos los incentivos, podría ser que un porcentaje de empresas puedan irse a la quiebra o que decidan cerrar sus puertas y emprender otro tipo de negocios, arriesgando con esto una cantidad de empleos
que ya existen en el país. El tema de la reconversión de la industria, que fue una oportunidad que tuvieron los industriales, no se aprovechó y por mucho tiempo seguimos operando con maquinarias y tecnologías que no eran de punta, sino que habían terminado su ciclo en otros países y importando esas mercancías, esas maquinarias, ya en un proceso de obsolescencia, iniciamos operaciones localmente. Esa reconversión debió permitir la utilización de tecnología de punta para poder lograr los volúmenes de producción a unos costos unitarios competitivos. Si no lo hicimos y ahora nos agarra de sorpresa cualquier decisión que elimina los incentivos, más estos aranceles de Trump, la situación que podrían tener los industriales, los empresarios, podría ser muy difícil financieramente y al mismo tiempo podría llevarles a un porcentaje de ellos a la quiebra. Si vemos esto en el contexto del tema que veníamos tratando anteriormente, entonces tiene sentido para los empresarios y para los industriales el poder manejar el tema de la cesantía, porque con inversiones que pudieran estar pensándose realizar para simplificar, para automatizar, para agilizar los procesos a través de la inteligencia artificial, los agentes de inteligencia artificial, la robótica, los híbridos, como usted quiera llamarle, entonces lo que les espera a una gran cantidad de personas podría ser la ociosidad, el desempleo y una situación que mañana podría volverse inmanejable. Gracias por acompañarnos en el día de hoy con estos comentarios en La Fuerza de la Verdad. Como le dije, este es un tema complejo que no se puede tocar en un momentito. Quise hacer una revisión rápida de algunas variables que impactan este proceso y al mismo tiempo aprovechar para en esta semana despedirnos agradeciendo su colaboración, agradeciendo su participación con los temas que venimos compartiendo en La Fuerza de la Verdad. Finalmente, recordarles, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Gracias por acompañarnos en el día de hoy con estos comentarios en La Fuerza de la Verdad.